Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan en el podcast Inforac del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Les habla Paula Silva y los y las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en la página de Facebook como Inforac 2023, en Instagram como Inforac 2023. Y asimismo invito a todas las personas que nos escuchan a que se suscriban en nuestro canal de YouTube Inforac Podcast. El tema que abordaremos en esta ocasión se relaciona con cómo cuidar los derechos familiares, con el fin de proteger el núcleo más importante de nuestra sociedad, que es la familia. Cuidar de estos derechos es garantizar el bienestar y el futuro de quien más amamos, que es nuestra familia. Y para hablarnos de este tema se encuentra conmigo el maestro Pablo Carmona Hernández, juez segundo familiar por audiencias del Distrito Judicial Morelos. Pablo, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por considerarme. Es muy importante para mí el que existan este tipo de actividades que enlazan a las personas juzgadoras y para que se pueda conocer el trabajo que realizamos dentro de un tribunal con toda la sociedad y con las demás personas que estén interesadas en escucharnos. Y bueno, ya que comentaste ahorita del trabajo, ¿nos puedes hablar, antes de comenzar con el tema, nos pudieras hablar un poquito de tu trayectoria? Sí, claro que sí. De manera muy resumida te comento, tengo alrededor de 22 años trabajando como servidor público para el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el que me he desempeñado con distintos puestos, estableciendo una completa carrera judicial, desde escribiente hasta ahora como juzgador, inicialmente en el ámbito o en la materia penal y ahora en materia familiar. A partir del 2015 fui designado como juez familiar por audiencias en el juzgado segundo de este Distrito Judicial Morelos y es hasta este momento que me he desempeñado como tal. Bien, creo que en el 2015 fue cuando te conocí, que fueron a una capacitación a México, ¿no? Sí, así es. Estuvimos trabajando en la implementación, de inicio en la redacción del Código Procesal Familiar que está actualmente vigente. Y pues se iniciaron jornadas de trabajo de capacitación precisamente para trabajar en esto. Ok, bueno, ya para entrar en tema, antes de hacerte las preguntas que traemos en papel, quisiera preguntarte ¿qué es el derecho de familia? Bueno, el derecho de familia está encaminado a establecer de cierta forma las directrices en cuanto a visualizar la forma de cumplir con las obligaciones y la forma de respetar los derechos de un núcleo familiar. Tiende también, recientemente, se está incorporando esta visión de también el proteger la individualidad de cada miembro de la familia, que es una situación que antes no acontecía. Okay. ¿Cuál es la importancia del derecho de familia en el sistema legal en el estado de Chihuahua? Bueno, la familia, como lo comentaste al inicio del podcast, es el núcleo de la sociedad, es el grupo primario en el que sus miembros depende también para su funcionamiento que asuman de forma correcta las obligaciones, que se cumplimenten los derechos y se respeten estos. Y en ese sentido es de mucha importancia que se proteja este núcleo, porque es en donde surge el primer proceso de aprendizaje y de ahí que resulte necesario que intervenga el Estado, en mayor medida cuando se involucran personas con alguna situación de vulnerabilidad. Esto implica que se faculta al Estado para analizar o tomar decisiones por supliendo o tratando de proteger a las personas, ¿no? Esto es algo que se denomina como publicización y esto se genera debido a que esto tiene carácter de orden público, de interés social, es decir, la sociedad está interesada en que se protejan los derechos de las personas con situación de vulnerabilidad porque de esa forma podemos garantizar que exista una interrelación adecuada dentro de la sociedad, que no se vulnere su inclusión en la misma y que las personas estén protegidas de todo a todo, ¿no? Sí, yo digo, para no sentirse uno como ciudadano desprotegido o pensar uno que está en cierta situación familiar, buscar un apoyo, un auxilio, una ayuda. Exacto, la visión es de cierta forma el buscar la igualdad entre las personas, que no exista una discriminación,
que no se deje menoscabados los derechos y que todos tengan al alcance la forma de ejercerlos, ¿no? Ok. ¿Por qué el derecho de familia ha quedado atrás en Chihuahua a pesar de algunas reformas recientes? Bueno, ha habido reformas importantes, ¿no? Esta situación de que no se contemple de manera total o adecuada algunas situaciones o algunas figuras que forman parte de nuestra sociedad es de cierta forma normal. El derecho surge una vez que se identifica una necesidad social, y eso acontece en todo momento, ¿no? Debe existir una problemática para que se visualice la necesidad de creación de normas o de reformas para que se protejan de mayor medida los derechos y se contemple esa situación que antes no se había visualizado. Es de cierta forma normal. Sin embargo, pues no podemos negar que no hay una evolución como debiera presentarse. Definitivamente el derecho de familia se ha quedado un poco atrás en algunos aspectos y existen un par de reformas o actualizaciones que representan indiscutiblemente un avance, pero creo que sí hay muchas más necesidades que no han sido contempladas en nuestra legislación y que esto permite el afirmar que existe un avance importante, pero no total o no acorde a lo que necesitaríamos, ¿no? Para empezar, nuestro Código Civil pues data de la década de los 70 y esto implica que no se contemplen situaciones que en aquel tiempo pues simplemente no acontecían, ¿no? Por citarte algún ejemplo, lo relacionado con la voluntad anticipada, con la reproducción asistida, con el establecimiento de salvaguardas para personas que no tienen o que cuentan con alguna discapacidad y que requieren de apoyos, sin que se sustituya totalmente su voluntad. No están contempladas de manera clara en nuestro código. ¿Por qué? Porque en aquel momento las necesidades eran otras, ¿no? Entonces eso no ha alcanzado la evolución que desde el punto de vista social se ha presentado. Okay. ¿Qué efectos tendrían otras ramas del derecho si se fortaleciera el derecho de familia? Es muy importante esta pregunta porque deviene también de la importancia de la materia familiar. Es muy, muy grande y yo considero, y lo he comentado en algunos otros foros, que si le diéramos realmente la importancia que requiere a la materia familiar y fortaleciéramos su infraestructura, repercutirían en las otras materias porque las personas tendrían la posibilidad de visualizar el cumplimiento de sus compromisos, por ejemplo, en materia civil, el que cumplan los contratos en los términos que se obligaron de manera inicial, que se respete la propiedad ajena, el que no existan la posibilidad de entrarse en controversias de esa naturaleza, pues evidentemente tiene un impacto, ¿no? Por lo menos en la impartición de justicia en materia civil. Al igual en materia penal, si las personas tienen una clara visión de lo que es respetar los derechos de las demás personas, pues evidentemente habría una menor comisión de hechos que la ley establece o señala como delito, ¿no? Es parte de que se ponga atención en este grupo primario en el que se adquieren esos aprendizajes que luego repercuten en cuestiones positivas o negativas. Bien. ¿Cuáles son las reformas más importantes en el derecho de familia de Chihuahua y por qué son significativas? Bien, indiscutiblemente la reforma del 2015 en relación a la creación del Código Procesal Familiar es una de ellas. Otra que puedo identificar es la incorporación del artículo 286 ter del Código Civil, en el que se establece esta figura de la compensación económica para aquellas personas que contraen matrimonio dentro del régimen de separación de bienes o bien deciden formar su familia a través de la figura del concubinato. Y únicamente una de las personas es quien genera bienes o riqueza económica, mientras que la otra dedica su aportación al cuidado de la casa o de los hijos. Esto implica una situación de desventaja para el momento en el que esa relación vaya a culminar, porque se genera un costo de oportunidad del tiempo que pasa en esa relación y que se concentró únicamente en estas dos actividades que mencioné,
pues impide que exista una igualdad con la otra persona que sí tuvo la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, ¿no? Y esto pues constituye un menoscabo desde el punto de vista económico también. Entonces este artículo es el que establece la forma en la que opera la compensación económica hasta por el 50% de los bienes que se hayan adquirido, y creo que es una muy buena aportación porque viene a aportarnos herramientas como más claras para resolver ese tipo de situaciones con una adecuada incluso perspectiva de género, y buscando esta finalidad que es la igualdad entre las personas. Además, también la creación del registro de deudores alimentarios me parece que es un punto que constituye eh, un avance significativo en nuestro estado. Y pues entre estas otras está también, no sé, la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, que es de creación reciente, la ley de adopciones, que delimita de una forma como más estructurada los requisitos que se deben de presentar ante previo o acreditar previo al inicio del juicio, para efecto de que en el desarrollo integral de la familia se expida el certificado de identidad y todo eso, y viene a simplificar un poquito más la tramitación desde el punto de vista jurisdiccional. Sí, todo eso que comentas es como una protección ante la vulnerabilidad de los individuos, ¿no? Por ejemplo, eso que comentas de un matrimonio que si llega a una disolución, no por el hecho de que ya sea mamá o papá, o sean los que hayan hecho el papel de amas de casa o amo de casa, por decirlo de una manera, protegerlo en la separación, porque eso no significa que no haya contribuido, a lo mejor no económicamente, pero sí pues en estar atentos a la familia, al hogar. Exacto, así como lo mencionas, es precisamente eso, una contribución a la familia, Uh-huh. y que por muchos años se invisibilizó el esfuerzo que requiere el aportar desde esa trinchera, ¿no? Y que pues de cierta forma pues resulta muy perjudicial el disolver la relación o el separar la relación sin que tenga un efecto protector, y que simplemente pues todos estos años que dediqué a realizar esas labores no se tomen en cuenta, y que genera una desventaja y genera una discriminación. Esa es la visión, el evitar que eso suceda. Y sí, en todo momento la labor jurisdiccional conlleva el detectar esas situaciones de vulnerabilidad para establecer las directrices a fin de evitar que exista esta desventaja, ¿no? Y que se genere un perjuicio. Uh-huh. Bueno, ¿qué desafíos se enfrenta el derecho de familia en Chihuahua debido a la falta de actualizaciones de las leyes? Bueno, definitivamente trabajar en eso, ¿no? En la actualización de estas, pero creo que también como desafío dentro de la impartición de justicia, pues sería la capacitación, que sigue siendo un reto y es necesario para garantizar que funcione un Estado de Derecho, o que funcione de manera adecuada la impartición de justicia, el que los operadores estén capacitados. Y cuando hablo de operadores me refiero no nada más a la persona juzgadora o a las personas que integran un tribunal, sino a todas las personas que intervienen desde el punto de vista de actividad legal, es decir, los abogados de las partes, los funcionarios que intervienen también como terceros en un juicio, tengan esta capacitación acorde a las necesidades actuales, ¿no? Y pues la evolución del derecho de familia es más rápida, como comentamos, que el resto de las materias, porque la sociedad cambia de momento a momento, y pues creo que somos testigos de cambios muy significativos desde el punto de vista social, que deben de ser abordados para efecto de que podamos hablar de impartición de justicia. Otro reto también es la concientización de lo importante que es la materia familiar, porque por mucho tiempo se visualizó como una cuestión accesoria al derecho civil, como una materia que en realidad no tenía como mucha complejidad, y pues actualmente sucede lo contrario. A raíz de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, pues todas las legislaciones deben de estar concordantes o congruentes con esta visión de protección de derechos, y algunas legislaciones no se han adecuado, ¿no? Entonces creo que sería ese también un reto importante.
y el contar con instituciones que atiendan de forma adecuada lo relacionado con la salud emocional o psicológica de las personas, porque pues podremos hablar ahorita más adelante de esto, pero muchos de los conflictos o de la problemática se genera por situaciones de esta índole. Sí, como que se está cuidando más a lo que es la persona, ¿no? Su estabilidad emocional. Es que el objetivo que tendríamos que visualizar es el detectar cuál es la problemática, pero desde raíz, no de manera superficial ni desde el punto de vista legal nada más. Entonces, por eso es importante contar con estas instituciones para que se atienda la problemática real, que no es el juicio como tal, sino todas las vivencias y todas las situaciones que acontecieron en el grupo de familia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con el tema Derecho de Familia con el maestro Pablo Carmona Hernández. Regresamos. Continuamos con el podcast del Inforac con el tema Derecho de Familia con el maestro Pablo Carmona Hernández. Pablo, entonces ves como un acierto la división que se hizo en el 2015 del Código Procesal Familiar respecto a la legislación civil. Sí, definitivamente constituyó un parteaguas para catapultar de cierta forma la materia familiar, le dio más visibilidad a la materia y por ende generó más conciencia en cuanto a las necesidades que surgen. Se introdujeron en el Código Procesal una serie de criterios que ya había establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que de pronto no los encontramos en la legislación vigente. Entonces esto genera de cierta forma también un impacto mayor en las personas juzgadoras al momento de llevar a cabo la aplicación de estos criterios, porque están contenidos en la ley. Y definitivamente lo relativo a la oralidad, pues es algo que trajo mayores beneficios en tanto que constituye una adecuación a las necesidades que actualmente se presentan en la impartición de justicia. Es un tema un poco más complejo, pero sí me gustaría dejarlo en claro desde este momento porque constituye muchos más beneficios a diferencia del sistema anterior que llevamos de manera escrita en la mayoría de las actuaciones. Pues en esta forma de impartir justicia las personas tienen la posibilidad de enterarse de forma directa de lo que se está resolviendo por el tribunal y sobre todo cuáles son las razones, ¿no? Bueno, y hablando de otro tema, ¿qué avance se ha logrado en términos de legislación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes en Chihuahua? Bueno, en el estado tenemos esta ley estatal de derechos de niñas, niños y adolescentes que contempla un catálogo muy bien desarrollado respecto de los derechos de la infancia. Tenemos también la ley de adopciones del estado de Chihuahua que comentaba, que hace una reglamentación respecto de las actuaciones que se llevan a cabo en la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niños, Niños y Adolescentes en la tramitación de las adopciones en sí, previo a que se presenten al tribunal. Y establece también, bueno, otra de las legislaciones que constituyen un avance, pues es la creación del registro de deudores alimentarios, ¿no? Que constituye un avance muy importante para lograr el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Bien, ¿cuál es el impacto de la figura de compensación económica para las personas que se dedican al hogar y no generan ingresos? Esto es lo que estábamos comentando antes de la pausa, ¿verdad? Así es, ese es un tema que resulta de mucha importancia porque, como comentábamos, la intención de visibilizar de inicio el trabajo de las personas que decidieron dirigir su esfuerzo y su atención y su aportación a la crianza de los hijos y al cuidado de la casa, que es muy muy grande y que por muchos años se tomó como algo que pues, simplemente correspondía a las mujeres en un antaño y que era más que una aportación, una obligación, ¿no? Esto constituye la posibilidad de que se tome en cuenta con un enfoque distinto, con un enfoque de perspectiva de género y que se proteja también la situación de vulnerabilidad que se genera por dedicarse enteramente a esas actividades, ¿no? Que dejamos o se deja de lado la posibilidad de tener un crecimiento personal por aportar desde esa perspectiva, ¿no?
Sí, muchas veces que están en un matrimonio o en una relación un tanto violenta o ya de desacuerdos y siguen en la relación porque dicen es que si me divorcio, ¿qué voy a hacer? No, siempre me he dedicado al hogar y ahora qué voy a hacer, que se sienten como que desprotegidas y ya con esto ya cambia la situación un poco, ¿no? Claro, el proyecto de vida se ve como destruido Uh-huh. de forma tal que en ocasiones no se visualiza de qué manera seguir adelante, como bien comentas. Y esto implica que en algunas ocasiones quedaran desprotegidas las personas que tenían ese rol y que no se podía visualizar también el impacto que genera eso de manera emocional en una persona, ¿no? Uh-huh. Que ve destruido su futuro, que ve obstaculizado la forma de salir adelante porque económicamente pues no hay posibilidad, ¿no? Y entonces esto genera también el que subsista el ejercicio de violencia económica o patrimonial. ¿Por qué? Porque sigues dependiendo de una persona para tus necesidades más elementales. Eh, Creo que el impacto social pues sí es bastante importante y que de pronto pues no deja lugar a dudas, ¿no? De lo que representa esta visión de justicia, buscando siempre la protección de la dignidad y buscando como fin último la igualdad de las personas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué implicaciones tiene el registro de deudores alimentarios para la protección de los derechos familiares? Bien, esto constituye una herramienta más para que las personas que han procreado y que por ello evidentemente cuentan con una obligación alimentaria, cumplan con esa obligación. De pronto sí resulta poco grato el que tengan que existir este tipo de figuras porque finalmente es el reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? En la que las personas, no, bueno, algunas personas no se hacen cargo de manera voluntaria de cumplir con esas obligaciones. Pero constituye también desde otra perspectiva la manera de alcanzar el ejercicio de los derechos por parte de quien debe de recibir estos alimentos. Implica el que exista una sentencia en la cual se haga una condena al pago de una cantidad por alimentos, es decir, que exista un incumplimiento acreditado y que se establezca una condena. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que ya se llevó a cabo un proceso, que ya se acreditó y que hay un pronunciamiento de un tribunal que es válido, ¿no? En el sentido de que una persona incumplió. Esto implica a su vez que se haga una solicitud por la persona afectada de llenar una forma muy muy sencilla en el cual solicita que se inscriba la persona en este registro de deudores alimentarios y esto a su vez trae aparejada como consecuencia a las personas que no cumplieron con esa obligación alimentaria la restricción de algunos derechos, por decir a lo mejor la expedición de una licencia de conducir o que se encuentren impedidos para ejercer algún cargo público o de elección popular. Y esto pues constituye obviamente una forma de obligar que asuman estos obligaciones o que cumplan con estas obligaciones que la propia ley establece. Bien, bueno, y hablando un poquito de la intervención multidisciplinaria y el Poder Judicial, ¿por qué es esencial que el Poder Judicial se coordine con otras instituciones en casos de familia que requieren intervención multidisciplinaria? Esto es muy muy importante, es muy interesante esta pregunta porque no podemos hablar de justicia familiar si no visualizamos que requerimos un sistema multidisciplinario que atienda o que aborde los conflictos o la problemática que se lleva a un tribunal desde distintas trincheras. No podemos hablar únicamente de solucionar los conflictos de las personas desde el punto de vista legal, porque en ocasiones no resulta necesario el dictar una sentencia porque finalmente no van a cumplir o porque van a tratar de prolongar el cumplimiento de la misma, ¿no? De lo que se trata es de crear una conciencia y de establecer como un orden en todas las piezas en la vida de las personas, particularmente de las familias que deciden separarse, para que la convivencia sea armónica y que el respeto de los derechos sea desde cierto punto de vista auténtico, ¿no? No que sea obligado y que no por la imposición de una autoridad judicial tenga yo que cumplir mis obligaciones, sino que generemos la conciencia del por qué tenemos que cumplimentar esas obligaciones, que en la mayoría de las ocasiones va
encaminada a lograr un desarrollo pleno y adecuado de los hijos, particularmente cuando son menores de edad, ¿no? Mm. Ese es la necesidad de contar con un equipo multidisciplinario, porque se generan las controversias en la mayoría de las ocasiones, salen del ámbito jurídico y requiere de la intervención de profesionistas en otras áreas que coadyuven o que colaboren con el tribunal que resuelve para aportar las herramientas necesarias para lograr una solución integral. Es como, o sea, que no sea una imposición, ¿no? Que sea, como dices tú, como bien dices tú, generar conciencia para que voluntariamente pues lleguen a un acuerdo y lleven una vida armoniosa, ¿no? En armonía. Así es, particularmente hablando del área de la psicología, el detectar cuáles son las situaciones que conllevan a que se generen estas problemáticas y tomar en cuenta que pues una sentencia se dicta finalmente tomando en cuenta las situaciones pasadas, la situación presente y las situaciones que probablemente van a acontecer. Entonces, para evitar que se generen algunas otras situaciones que impliquen la necesidad de que vuelvan a un tribunal, pues hay que hacer un abordaje integral y hay que hacer esto implica la intervención de personas con expertise en otras áreas, como el área de la psicología, a través de talleres psicoeducativos, a través de talleres de reflexión para los hombres que puedan ser generadores de violencia, a través también de la contención dentro del proceso, del peritaje como personas expertas en psicología pudieran emitir, o bien en trabajo social, o bien en el área de la medicina. Entonces intervienen muchas personas con profesiones distintas que aportan elementos al juzgador o a la persona juzgadora para que pueda emitir una resolución que solucione de forma integral el conflicto. ¿Cómo se aborda la problemática de una familia desde una perspectiva multidisciplinaria en el sistema judicial? Pues precisamente como te comentaba, a través de los talleres psicoeducativos son herramientas muy muy importantes porque es un dicho socialmente conocido, nadie nacemos con conciencia de cómo ser papá o de cómo ser mamá. Entonces es importante que quienes tienen experticia en esos temas nos proporcionen las herramientas para poder ejercer una crianza de manera asertiva. En muchas de las ocasiones lo que he detectado es que la problemática estriba en eso, que no sabemos cómo ejercer una parentalidad o una marentalidad, y pues esto conlleva las complicaciones, ¿no? Y que estemos haciendo las cosas de forma incorrecta. Y entonces a través, por ejemplo, de estos talleres psicoeducativos se dotan las personas de estas herramientas y buscando en todo momento la asertividad, ¿no? El que de forma muy muy consciente visualicen que sí es benéfico y que no es benéfico para los niños, niñas y adolescentes cuya creencia están dirigiendo. También, por ejemplo, en el tratamiento, o sea, establecen ahí en los periciales cuáles son los tratamientos sugeridos, y esto permite al juzgador el que en la sentencia se emitan determinaciones que conlleven a obligar a las partes a acudir a un tratamiento psicoterapéutico, o que vayan a estos si únicamente requieren estos talleres, pues esos talleres, o que estén constante como revisión de si están cumplimentando o no estas determinaciones, porque tienen ese objetivo, ¿no? Que las personas estén bien, que tengan una salud emocional, que tengan una salud mental adecuada para que puedan ejercer de forma correcta la parentalidad o marentalidad. Okay. ¿Qué rol juegan los psicólogos y trabajadores sociales en la impartición de justicia familiar en Chihuahua? Es muy muy importante en esta línea de pensamiento que estamos comentando de la intervención multidisciplinaria. Pues resulta muy muy importante el que contemos con personal en estas áreas que proporcionen la información adecuada al tribunal para poder llevar a cabo esta labor, ¿no? De impartir justicia de forma integral. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras legislaciones no se establece de forma como personalizada de qué manera se tiene que resolver uno u otro caso, sino que es una como característica de la ley de forma general
se establecen los parámetros, pero este tipo de intervenciones nos permiten establecer de forma o visualizar de forma muy precisa cuáles son las necesidades de cada persona y cuáles son las necesidades que debemos de atender en cada juicio. Entonces, definitivamente es muy, muy importante el rol que juegan los expertos en psicología, en trabajo social, en medicina, porque también intervienen dentro de algunos procedimientos de personas con situación de vulnerabilidad y pues para emitir sentencias que trasciendan más allá, ¿no? de únicamente con una visión del tribunal que es el respetar los derechos, ¿no? Y proteger estas situación de vulnerabilidad. Te comentaba, actúan de forma diversa, ya sea como peritos, como persona que proporciona contención, como expertos para la producción de las periciales de materia ya sea psicológica o de psicología o de trabajo social o médica. Entonces, pues definitivamente es muy, muy importante la intervención de ellos dentro de un procedimiento familiar. Pues sí, pues ¿qué crees, Pablo? Ya se nos terminó el tiempo, siento que nos quedaron muchas preguntas en el aire y pues aquí de una vez te comprometo para que puedas volver a grabar un podcast con nosotros y darle continuidad al tema. Claro, con todo gusto, sería muy satisfactorio para mí el poder volver y sobre todo el desarrollar algunos temas de forma más profunda, porque hemos estado hablando de algunas situaciones, pero de forma muy, muy general. Y creo que es muy, muy importante que las personas que decidan escucharnos puedan percibir cuál es la importancia de estas figuras y de, de todo lo que conlleva la materia familiar. Con gusto acepto tu invitación Bueno, y pues por aquí nos estamos viendo. la vamos a agendar, claro que sí. Muchas gracias, Pablo. Y No, al contrario. pues agradecemos al Tecnológico de Monterrey por permitirnos el uso de este espacio, gracias al convenio de colaboración institucional celebrado. Y gracias a todas las personas que nos escucharon en esta ocasión y las invito a que nos acompañen en nuestro siguiente podcast del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Se despide de ustedes Paula Silva, no sin antes decirles que un futuro justo y equitativo comienza en el hogar. Hasta la próxima.